Buenos días. Se dirige a ustedes la pastora Julie Crosby. Voy a interpretarles un sermón por el doctor y pastor reverendo Everett Flanagan para el domingo 5 de julio del año 2020. Es un sermón preparado para ustedes y yo les voy a traducir este sermón. El reverendo doctor Everett Flanagan es pastor de la Iglesia Evangélica Luterana en América. Comenzamos con la lectura de Romanos, que es Romanos 7 del 15 al 25a, y luego leeremos el Evangelio, que es Mateo 11 del 16 al 19 y del 25 al 30. Las otras lecturas son Zacarías 9 del 9 al 12 y el Salmo es el Salmo 145 versos 8 al 14. Leemos ahora de Romanos y luego de Mateo. Dice Pablo: no entiendo lo que me pasa, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco. Ahora bien, si hago lo que no quiero, estoy de acuerdo en que la ley es buena. Pero en ese caso ya no soy yo quien lo lleva a cabo, sino el pecado que habita en mí. Sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, nada bueno habita. Aunque deseo hacer lo bueno, no soy capaz de hacerlo. De hecho, no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero. Y si hago lo que no quiero, ya no soy yo quien lo hace, sino el pecado que habita en mí. Así que descubro esta ley, que cuando quiero hacer el bien me acompaña el mal. Porque en lo íntimo de mi ser me deleito en la ley de Dios. Pero me doy cuenta de que en los miembros de mi cuerpo hay otra ley, que es la ley del pecado. Esta ley lucha contra la ley de mi mente y me tiene cautivo. Soy un pobre miserable. ¿Quién me librará de este cuerpo mortal? Gracias a Dios por medio de Jesucristo nuestro Señor. Ahora de Mateo. Mateo 11 del 16 al 19 y luego del 25 al 30. Dice así el Evangelio para el día, y son palabras de Jesús. ¿Con qué puedo comparar a esta generación? Se parece a los niños sentados en la plaza que gritan a los demás. Tocamos la flauta y ustedes no bailaron. Cantamos por los muertos y ustedes no lloraron. Porque vino Juan que no comía ni bebía y ellos dicen, tiene un demonio. Vino el Hijo del Hombre que come y bebe y dicen, este es un glotón y un borracho, amigo de recaudadores de impuestos y pecadores. Pero la sabiduría queda demostrada por sus hechos. En aquel tiempo Jesús dijo, te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque habiendo escondido estas cosas de los sabios e instruidos, se las has revelado a los que son como niños. Sí, Padre, porque esta fue tu buena voluntad. Mi Padre me ha entregado todas las cosas. Nadie conoce al Hijo sino el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo quiera revelarlo. Vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados, y yo les daré descanso. Carguen con mi yugo y aprendan de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón, y encontrarán descanso para su alma, porque mi yugo es suave y mi carga es liviana. Este es el Evangelio del Señor. Alabanza a ti, oh Cristo. Y aquí, ahora, el sermón del doctor Everett Flanagan para el 5 de julio de este año 2020.
Gracia y paz para ti de parte de Dios, nuestro Padre amoroso, el Creador, el Liberador, Hijo y Espíritu Santo. Cada año en agosto enseño una clase nocturna de exploración bíblica para adultos en una iglesia metodista unida en Atlanta. Y cada año les hago esta pregunta a los participantes. Tan rápido como puedas, nombra tu versículo o pasaje bíblico favorito. Y cada año cada participante nombra los mismos versos. No han cambiado sus elecciones en los 3 años que llevo trabajando con ellos. Entonces, tan rápido como puedas, ¿cuál es tu versículo bíblico favorito? Nombra tu versículo bíblico favorito. ¿Será Juan 3:16? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su único Hijo, para que quien creyere en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna. O tal vez es, el Señor es mi pastor, nada me faltará. O será, aunque camine por el valle de la sombra de la muerte, no temeré mal alguno, porque tú estás conmigo. O puedo hacer todas las cosas a través de Cristo que me fortalece. Eso es de Filipenses 4:13. Déjame compartir una experiencia contigo. Estuve en el centro de Chicago hace algunos años apurándome para llegar a una cita. La cita duró más de lo que había planeado, así que al final de la reunión me apresuré a salir de la oficina para llegar a mi automóvil, que estaba en un estacionamiento, para poder llegar a casa un poco antes. El tráfico de la hora de salida en Chicago, especialmente en las autopistas, puede ser una pesadilla. Mientras caminaba hacia mi auto, vi a un hombre caminando delante de mí. Su espalda me resultaba familiar. Luego lo conocí desde la distancia. Era un ex compañero de trabajo que había sobrevivido al cáncer. Tuvo un momento difícil. Yo quería hablar con él, pero inmediatamente disminuí mi ritmo para evitar alcanzarlo, porque sabía que detenerme y hablar tomaría demasiado tiempo. Estaría contento de verme a mí y yo a él, pero tendríamos que tener una larga conversación. Yo sabía que él siempre era una persona necesitada y siempre podía usar palabras de aliento. Si bien quería hablar con él, simplemente no quería perder el tiempo hablando. Después de todo, quería vencer el tráfico para llegar a casa pronto. Yo sabía que lo correcto era parar y hablar con este hombre que había pasado por tanto. Tenía muchas ganas de saludarlo. Reduje la velocidad para que no me viera y yo no tuviera que parar y hablar. ¿Qué era lo correcto? Lo correcto era lo que yo quería hacer, pero no lo hice. Permíteme sugerirte un nuevo verso para que lo consideres, uno que tal vez quieras memorizar. Romanos 7:15. No entiendo mis propias acciones, porque no hago lo que quiero, pero hago lo que no quiero hacer o lo que odio. Me parece que de todos los versículos de la Biblia, este expresa una declaración universal de nuestro dilema humano. Estamos en esclavitud al pecado. No podemos liberarnos a nosotros mismos. Lo hemos intentado, pero no podemos liberarnos. Somos creados a imagen de Dios. Hemos evolucionado intelectualmente. Hemos puesto a un hombre en la luna, pero no podemos liberarnos del pecado. Somos al mismo tiempo santos y pecadores. Personas que quieren hacer el bien, pero no lo hacemos. Personas que quieren evitar el mal, pero no podemos. Somos hijos e hijas de Dios, niñas y niños creados a imagen de Dios.
Romanos 7 es una declaración sobre quiénes somos y cómo vivimos en el mundo de Dios. En este séptimo capítulo de Romanos, Pablo habla en dos niveles al mismo tiempo. Él habla sobre la nación de Israel y todo el judaísmo. Él está hablando de la iglesia emergente, la gente del camino, aquellos que siguen a Jesús. ¿Qué significa seguir a Jesús? ¿Y qué significa ser judío y a la vez seguir a Cristo? ¿Qué significaba creer que Jesús era el Mesías? Este pasaje de Romanos habla de la esclavitud a la ley de Moisés, a los 10 mandamientos y a los códigos levíticos que siguieron. No es posible seguir la ley de Moisés debido al pecado en el mundo. El pecado que atrae a todo el judaísmo en ir en contra de las enseñanzas de Moisés. Pero Pablo también nos recuerda que tenemos que conseguir un camino cotidiano, incluso las cosas comunes que usted y yo encontramos en nuestras vidas modernas. ¿Qué significa esto hace casi 2000 años después? Los teólogos han debatido durante 2000 años si Pablo estaba hablando en términos personales, o sea, él mismo o no. Sí, probablemente estaba hablando de Israel, pero también estaba hablando de su lucha interior y nuestras luchas mientras intentamos seguir a Dios. Antes de su conversión, Pablo había construido una vida alrededor de la ley de Moisés y entendió la importancia del discipulado dedicado. Después de su dramática conversión en el camino a Damasco, se convirtió en el fariseo reformado definitivo. Es como algunos de mis amigos que recientemente dejaron de fumar y luego se convirtieron en grandes activistas anti-tabaco. Queridos amigos, es un viaje difícil para la mayoría de nosotros tratar de seguir los pasos de nuestro Señor. Aquí el pastor cita un verso de un himno que se llama Himno de Batalla de la República de Julia Ward Howe. Y dice así el verso que el pastor cita. En la belleza de los lirios, Cristo nació al otro lado del mar, con gloria en su seno. Esto te transfigura a ti y a mí, así como murió para santificar a los hombres, vivamos para liberarlos, nuestro Dios marchando está. Continúa el sermón. Sin un Mesías, sin una figura transformadora, estamos perdidos, estamos esclavizados al pecado y no podemos liberarnos. El poder del mal en nuestras vidas es real. La buena noticia es que así como Jesús pudo resistir y rechazar las ofertas tentadoras de Satanás, también nosotros a través del poder de Cristo podemos mantenernos alejados del pecado. No solo eso, sino que a medida que avanzamos contra la tendencia natural de ceder a las tentaciones, nuestros celos se transforman en una comunión con Dios y con nuestros semejantes. La negación y la evitación de nuestro dolor se convierten en una confianza de que Dios está trabajando en nuestras vidas. Nuestra codicia y vacío se convierten en una convicción segura de que con Dios todo es posible. Nuestra posesividad y ansia de poder se convierten en compasión que cura el dolor de los demás. Nuestro orgullo se transforma en una comprensión saludable de quiénes somos en relación con Dios. Nuestra vergüenza y envidia se restaura a la perfección en Cristo. A medida que avanzamos en contra del flujo de nuestras tendencias naturales, nuestros miedos, a medida que hacemos espacio para el coraje para guiarnos en nuestra fe. En nuestra debilidad nos acercamos a Dios y encontramos la liberación. Pablo era un hombre inteligente.
Quizás su debilidad personal era el orgullo. Quizás su debilidad era uno de identidad. Realmente no sabemos. Sabemos que luchó contra un pecado sin nombre y, como la mayoría de nosotros, junto cuando creemos que lo tenemos bajo control, se levanta y toma el control nuevamente. Así es con nosotros hoy. Las cosas que queremos hacer no las hacemos. ¿Cuál es tu pecado? ¿A quién o a qué estás esclavizado o esclavizada? ¿De qué necesitas liberarte? ¿Qué hay en tu vida que aparece una y otra vez? ¿Qué te avergüenza porque una vez más hiciste lo que no querías hacer? Cuando te acuestas en la cama, incapaz de dormir, ¿qué cosas de tu personalidad, al recordarlas, te avergüenzan? ¿Cuáles son esas cosas en nuestra conciencia nacional, en nuestra comunidad que causan problemas? Cosas hechas y cosas que dejamos sin hacer. Cosas que deberían haberse hecho, pero que no se hicieron. Por el contrario, las cosas que se hicieron, pero que no debieron haberse hecho, ¿cuáles son? En nuestra vida personal, la mayoría de nosotros tenemos cosas que hacemos continuamente, aunque sabemos que no debemos hacerlas. Y de hecho, incluso podemos intentar no hacerlo. Como cuando no debería o más de lo que debía. ¿Come usted cuando no debe o más de lo que debe? ¿Qué tal con el dinero? ¿Gastas cuando sabes que no tienes el dinero? ¿Compras innecesariamente o impulsivamente? ¿Estás comprometido o comprometida con la terapia de comprar, comprar y comprar? ¿Eres un jugador compulsivo? ¿Se siente cómoda su familia con estos hábitos? Quizás es una forma de pensar, una forma repetitiva de actuar. Este fin de semana nos unimos a la cultura más grande en los Estados Unidos para celebrar el 4 de julio como el Día de la Independencia. Los luteranos reflexivos, o sea, lo que pensamos, notarán que la independencia de Gran Bretaña, o sea, cuando los Estados Unidos se declaró independiente de Gran Bretaña en el 1776, esto no trajo libertad a los esclavos africanos. ¿Cómo puede la Iglesia tomar la iniciativa al pedir libertad y justicia para aquellos a quienes todavía se les niega la libertad y la justicia? En las últimas semanas hemos sido testigos de las manifestaciones de unos 19 millones de personas en todo el mundo, especialmente en los Estados Unidos. Estas protestas fueron provocadas por el brutal asesinato del señor George Floyd. Una rodilla en el cuello durante casi 9 minutos, cortando el oxígeno a su cerebro. Decenas de millones de personas se horrorizaron al presenciar este acto a través de las redes sociales. Se produjeron manifestaciones masivas. Negros, blancos, ancianos, niños pequeños, ricos, pobres. Estas protestas están en la gran tradición de la fiesta del té de Boston. Hubo violencia y destrucción de la propiedad, lo cual es desafortunado, causando una mayor división entre las personas cada vez que hemos visto violencia a mano de agentes de la ley, especialmente en Minneapolis, Louisville, Brunswick, Atlanta,
Buffalo, New York, el condado de Orange y Washington, D.C. De inmediato las personas están lidiando con el miedo y la incertidumbre debido a una pandemia de 100 años y 400 años de violencia, intimidación y ciudadanía de segunda clase. Cuando niegas la humanidad de alguien, puedes justificar hacerles casi cualquier cosa. No importa si ellos no son importantes. Las oleadas de protestas y manifestaciones hicieron una simple declaración de que las vidas negras importan, la vida de las personas negras importan. Quizás los George Floyds de este tiempo nos están hablando desde sus tumbas. Las escrituras enseñan que todos los que aceptan a Jesús como su Salvador y son bautizados son declarados justos por Dios. Tienen paz y acceso íntimo a Dios. Son adoptados por Dios como hijos e hijas. Se les ha dado una nueva familia, la Iglesia, para ayudarlos a crecer en fe y amor. Se les ha prometido una herencia eterna, el cielo nuevo, y seguir a Jesús te costará. Te costará rendir sacrificios, sumisión. Puede costarle su reputación, relaciones o placeres terrenales. Pero para los cristianos, seguir a Jesús vale la pena. Solo en Jesús hay perdón y libertad del pecado. Solo en Jesús puedes recibir libremente la vida eterna y plena que Dios quiere que vivamos. Esta noticia es buena para ti solo si la crees. Pero si crees en esta buena noticia, esto cambiará todo. Mateo 11 del 16 al 19, del 25 al 30. Es donde Jesús explica esto. Y es nuestro evangelio para este día. Jesús explica que no necesitamos seguir reglas hechas por el hombre, como las 612 reglas que los fariseos hicieron para asegurarse de que la gente no violara ninguna de las leyes de Dios. Jesús incluso reemplazó los 10 mandamientos con los 2 grandes mandamientos: amar a Dios y amar a las personas. La gracia de Dios nos da la libertad de disfrutar los derechos y privilegios, de estar fuera de la esclavitud del pecado y las leyes hechas por el hombre. En Cristo cada día es un nuevo día. Las cosas viejas han pasado. No podemos hacer todo bien todo el tiempo, pero tenemos esperanza y fe. Podemos recurrir a las 2 simples palabras de Martín Lutero. Somos bautizados. No podemos liberarnos por nuestro propio poder. Jesús es la roca en la tierra de gente cansada y un refugio en tiempos de tormenta. Vengan todos los que están cargados de cosas que no quieren hacer. Ven y deja a un lado tus cargas. Jesús y sus representantes tomarán tus cargas y te darán descanso. Amén y amén.